todos mis enigmáticos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hablar de muñecos malditos. Hace unas semanas escribí un artículo sobre el tema y vi que os interesó bastante, así que para los que no me seguís en el blog o no os ha dado tiempo a leeros la entrada, los muñecos malditos sin duda generan muchísimo miedo, terror, se han sacado muchísimas películas en torno a este tema y no es para menos. La verdad es que el miedo a los muñecos es algo bastante ancestral y viene desde hace muchos años. Incluso existe una fobia que es el miedo irracional a los muñecos, que se llama pediofobia. Es algo bastante serio, realmente las fobias ya sabéis que son miedo irracional a algo, concretamente esta de la que os hablo es a los muñecos y verdaderamente es muy duro porque suele ser causa de burla que te pueda dar miedo un muñeco. A raíz de esto podemos encontrarnos con que el cine, las películas, las historias sobre muñecos poseídos, imaginaros el miedo que ya puede causar a una persona que padezca esta fobia, que además si tiene creencias en los espíritus malignos que pueden poseer un muñeco, pues imaginaros el cóctel explosivo sobre ese miedo y ese terror. ¿Por qué nos da miedo o creemos que un muñeco puede estar poseído o maldito? ¿Por qué creemos que un objeto puede causar ese daño? Quizás esto pueda deberse a raíz de ciertas historias, ciertos testimonios sobre muñecos que han causado ciertos males, daños, incluso la muerte a algunos de sus dueños. Esto también ha ocurrido con otro tipo de objetos, no solo con los muñecos. Evidentemente, esto hace que nos replanteemos si realmente existe esa posibilidad de que un muñeco pueda causar ese daño. Pero el muñeco en sí es un objeto, es un recipiente en el que por diversos ritos, no solo el vudú como ya hemos conocido, se invoca a ciertas entidades para que hagan daño a una persona concreta o a veces a todo el que tenga contacto con ese muñeco, depende un poco del tipo de rito y del mal que se quiera hacer. Esto evidentemente nos encontramos con casos como el de Annabelle, el muñeco Robert, la muñeca Peggy, que ahora os comentaré más en profundidad, que han causado bastante revuelo por su supuesto mal y supuesto daño. Un muñeco que está ritualizado, que supuestamente han invocado a un ser maligno para que haga daño a cierta persona, a veces es utilizado para hacer un regalo y que no se sospeche de esa maldad, pero también os digo que cuando una persona malintencionada os regala algo, ya sea un muñeco, un objeto, con malas intenciones y que tú ya sabes que esa persona no te va a hacer bien, que lo que te está regalando no entiendes ni el por qué te lo está regalando en un momento que a veces es inadecuado, porque se suele notar, cuando alguien te hace un regalo de corazón, tú conoces a esa persona y sabes que te lo hace con buena intención. Pero ahí cuando alguien que sabes que no tienes ese feeling, que sabes que no te desea el bien, te hace un regalo, hablamos de una forma en la que directamente te regale ese muñeco maldito. Esto puede ocurrir. O que a veces, pues bueno, se compra en una tienda de antigüedades el muñeco, que el mal iba hacia otra persona y que todo el que tiene contacto con ese supuesto muñeco pues sufre las consecuencias. Esto también puede ocurrir. Entonces hay que tener cuidado y sobre todo no aceptar regalos de personas que sabes que lo hacen con mala intención, que no tiene sentido que te regalen nada o que es absurdo, ¿no? Yo os podría contar alguna anécdota de a lo mejor un par de regalos que recibí y que no acabaron muy bien, aun sabiendo yo que no debía aceptar esos regalos. Pero bueno, eso os lo puedo contar en un vídeo más personal y profundizando en este tema. Quizás a algunas personas les pueda parecer algo frívolo pensar que un muñeco pues pueda causar ciertos males, o quizás un regalo, un objeto, una pulsera que te regalen con mala intención. Pero hay que decir que esa energía negativa, que ya no solo sea por una maldición, sino por la propia energía negativa de la persona que te lo regala, pueda causar cierto malestar. ¿Por qué no creer que esto puede ser así? Existen varias historias, varios casos de muñecos, de objetos que se han regalado y que han causado bastante mal a las personas que lo han recibido. ¿Cuáles serían las razones por las que puede llegar a ti un muñeco maldito? A raíz de una invocación, un ritual.
para que ese mal posea al muñeco. A raíz de ahí alguien te lo regala, tú no sospechas nada o no demasiado, te lo quedas y cuanto más cerca esté de ti ese supuesto muñeco maldito, objeto o lo que sea, pues imaginaros el mal que puede hacer cuanto más cerca esté de ti. Ahora bien, no solo puede llegar porque alguien lo deje cerca de tu casa para hacerte daño, sino porque alguien te lo regale con mala intención. También existe una tercera opción y es la de que, aunque parezca inverosímil, aunque parezca algo surrealista, es el dejar que ese espíritu entre en tu casa o en un objeto tuyo. Esto tú pensarás, ¿por qué voy a dejar que un espíritu maligno entre en algún objeto, muñeco o en mi propia casa? Pues puede ocurrir por varias formas. Una sesión de espiritismo, de Ouija en tu propio hogar, que no hayas cerrado bien la sesión y se cuele en tu hogar y se meta en algún tipo de objeto, o que, como ocurrió en el caso de Annabelle, en la que dejaron que esa supuesta niña de 11 años inocente, que simplemente quería vivir en la muñeca, según relató cierto medium, solo quería entrar en Annabelle, en la muñeca. Que a raíz de que la dueña permitió ese acceso, pensando que se trataba del espíritu de una niña, entró en la muñeca y a partir de ahí empezaron a suceder ciertas cosas, males alrededor, accidentes, a todo aquel que ha estado cerca de esta muñeca. Entonces sí, puede ocurrir que en una sesión de espiritismo más cerrada, en una ouija, o que tú mismo, por alguna razón, dejes entrar a ese espíritu, pues se cuele en tu hogar y en alguno de tus objetos. Por eso, lo primero que te voy a decir es que nunca hagas una sesión de espiritismo si no sabes hacerla con un profesional. Lo primero que te diría es que no la hagas, no es algo seguro, no es algo que se deba hacer, pero si la haces, que sea con un profesional, alguien que sepa cerrar la sesión y que no permita que nada se cuele en tu casa, que tampoco es el lugar para hacer una sesión de espiritismo. Pero eso podemos profundizar si queréis en otro vídeo, hablando concretamente de las medidas que se deben tomar si haces una sesión de espiritismo, qué se debe y qué no. Eso también sería otro tema aparte. Pero lo primero que te voy a decir es que no dejes entrar a ningún espíritu que te lo pida amablemente porque diga ser una niña de 11 años como ocurre con Annabelle. Así que esa sería una de mis recomendaciones, aunque parezca bastante inverosímil. Por otra parte, cuando ya te has cerciorado, ya piensas que algo se ha metido en algún objeto, que ha recibido un objeto maldito, algo malintencionado, que a raíz de la llegada de cierto muñeco, cierto objeto, han empezado a suceder cosas raras, el muñeco se mueve de formas extrañas, todo el que tiene contacto con él le pasa algo, empiezas a pensar que no es fruto de la casualidad y llegado a un punto quieres deshacerte del muñeco. ¿Cómo puedes deshacerte de un muñeco maldito o cómo se ha venido haciendo a lo largo de los años? Lo más corriente, lo más común y lo que se puede ver es que todas las historias de muñecos malditos han acabado siendo donados a ciertos museos especializados, encerrados en urnas para que no puedan ejercer ese mal y estén separados de la gente, y con rituales semanales para que no hagan ese mal. Eso es lo que se suele hacer y como habéis visto, tanto en el Museo de los Warren como en el de Zak Bagans están todos contenidos en urnas y exorcizados semanalmente. ¿Qué es lo que no se debe hacer o no se recomienda hacer con un muñeco maldito? Evidentemente, regalarlo a otra persona. Sobra decir que no es nada ético, moralmente, regalar un muñeco que sabes o que intuyes que puedes estar maldito a otra persona. Estamos pasando el mal a otra persona, sobra decirlo. Con lo cual, no se debe regalar porque no estás erradicando el mal, sino pasándolo a otra persona de forma egoísta. Pero bueno, eso ya lo sabéis. Quemarlo, romperlo, tirarlo. Principalmente porque si destruyes el recipiente donde está supuestamente el espíritu maldito que se ha invocado para hacer el mal, estás destruyendo su recipiente, lo que significa que va a salir a buscar otro. Es decir, una vez que lo liberas al destruir el recipiente, que en muchas ocasiones también podemos hablar de esto largo y tendido, es que a veces esos muñecos malditos lo que quieren es salir para poseer al dueño del muñeco. Hay que intentar en esos casos deshacerse del mal, no romper el recipiente donde vive para que pase a otro, que puede ser una persona u otro objeto. Y normalmente se suelen decantar por la persona a la que quieren hacer el mal. Como en el caso de Annabelle, que el objetivo que tenía el espíritu maligno era poseer a la dueña. Entonces romper el recipiente, romper el muñeco, quemarlo no te sirve absolutamente de nada si además va ligado a cierta maldición que va hacia ti. Con lo cual, lo normal es intentar, lo normal, hablando de este tipo de temas,
es intentar contenerlo y exorcizarlo, como os he comentado antes. Teniendo en cuenta toda esta información sobre los muñecos malditos, ahora vamos a pasar a conocer 4 historias de muñecos malditos que algunas conoceréis, otras no, pero que me parecen fascinantes, me parecen interesantes y que son claros ejemplos de lo que significa un muñeco maldito y del mal que pueden llegar a hacer si realmente existe ese mal en su interior. Comenzamos con Annabelle. Para los que ya conozcáis la historia, a modo de resumen voy a contarla para los que no conozcan quién es Annabelle. Concretamente, Annabelle es una muñeca de trapo que llegó a su dueña en forma de regalo por su propia madre, que de forma inocente compró esta muñeca en una antigua tienda. Le pareció un buen regalo ya que su hija estaba estudiando enfermería y la muñeca tenía el tamaño de un niño. Así que decidió regalársela sin saber lo que poco después iba a ocurrir. Evidentemente la muñeca tan solo era eso, una muñeca. Por supuesto no era un regalo malintencionado como hemos mencionado anteriormente, que se puede dar al caso. Annabelle tan solo era una muñeca de trapo con un valor sentimental porque era un regalo de su madre. Pero en un momento dado, estas chicas que habían realizado ciertas sesiones de espiritismo acuden a una medium que les dice que hay un espíritu de una niña que se llama Annabelle y que tan solo quiere vivir en la muñeca, ya que es una niña de 11 años que tan solo quiere amor y cariño. Esto enternece a la dueña de la muñeca y a su compañera de piso y permiten que el espíritu entre en la muñeca y pueda vivir ahí, dándole ese permiso que, como os comentaba antes, aunque parezca algo extraño, pues en algunas ocasiones ha ocurrido como es en este, Annabelle deja de ser una muñeca corriente para convertirse en el recipiente de un espíritu maligno. Evidentemente no se trataba de una niña de 11 años con necesidad de amor y cariño que había muerto trágicamente y demás como supuestamente contaba la medium, sino que habían dado paso a un espíritu maligno que iba a vivir en Annabelle con un objetivo final, que era el de poseer a Donna, la dueña de la muñeca. Porque hay que decir que estos espíritus malignos no tienen como objetivo vivir en sí en un muñeco. El muñeco es un recipiente, es decir, una vez que se mete, o bien porque tú le das permiso o porque alguien invoca un espíritu maligno y lo contiene dentro, que tiene el objetivo de hacer daño a cierta persona a la que va indicada ese mal, o incluso, como en este caso, el de poseer a la dueña del muñeco. Esto ocurre porque, como os digo, el muñeco es tan solo un recipiente que pasa de un lugar a otro. Poco a poco va cogiendo esa energía, esa fuerza necesaria para intentar poseer a la persona a la que va indicada ese mal. Annabelle es el claro ejemplo de esto, de cómo el dejar entrar a una entidad demoníaca, a una entidad maligna, a su muñeca, va creando ciertos fenómenos, ciertas cosas que van sucediendo a raíz de permitir que entre. Y la muñeca empieza a moverse sola, empieza a dejar ciertos mensajes, cada día la encuentra de una manera diferente. Y esto va demostrando cierta autonomía en ese espíritu que poco a poco va cogiendo la suficiente energía, la suficiente fuerza, de forma progresiva hasta que empieza a influenciar a todo el que se acerca a la muñeca y va causando daños. Extraños accidentes de coche, extraños accidentes de coche en el sacerdote que se la intenta llevar cuando la dueña de la muñeca se da cuenta del mal que habita en su interior. Acuden a los investigadores Warren, que son los que le dan las pautas de lo que están viviendo, y todo el que intenta deshacerse de ella sufre extraños accidentes. Todo el que se burla de ella, lo mismo. Hasta que poco a poco va intentando hacer el mal y atacar a todo, como os digo, el que se le acerca. Hasta tal punto que es insoportable, que llega a ser realmente peligrosa, y los investigadores Warren entran en acción llevándose a la muñeca a su museo. La historia de Annabelle no termina, y con los ataques posteriores de esta muñeca, de este mal que habitaba dentro de Annabelle, sino que ya en el museo, cuando la gente va a visitarla, algunos intentan hacer fotos sin pedir permiso a Annabelle, a esa entidad malévola que se encuentra en una vitrina. Otros se burlan porque dicen cómo va a dar miedo a esta muñeca, cómo puede ser que haya provocado este tipo de accidentes y de mal a su alrededor. Unos jóvenes intentan perturbar el descanso de esta muñeca acercándose a la vitrina, intentando abrirla, burlándose. Y cuando se marchan, después de varias burlas, tienen un accidente de moto. Esto demuestra un poco que, a pesar de tenerla contenida de alguna forma, tienen que ir exorcizándola y haciendo rituales
semana tras semana para evitar que ese mal salga y deje de estar contenido en esa urna. Seguimos con otro muñeco que desde luego no sé si lo conoceréis, pero causó verdadero terror. Es conocido como Harold, tiene el origen en los años 30 y se vendió posteriormente por un portal de internet en eBay y se conoce como eso, el muñeco maldito de eBay. Al parecer, el dueño del muñeco Harold decía que se escuchaban ciertas voces provenientes del interior del muñeco y que todo el que tenía contacto con este muñeco le pasaban cosas horribles. Él mismo había sufrido en sus propias carnes que le pasaba todo tipo de desgracias, de cosas malísimas, siempre que el muñeco estaba cerca. Él decía que en su interior habitaba el auténtico mal y quería deshacerse de él. Intentó venderlo y dijo claramente que era un muñeco maldito, que se quería deshacer de él por los motivos que os he comentado. Al parecer, él consideraba que ese muñeco estaba maldito, que causaba un gran mal y que si alguien lo quisiera, que él avisaba de lo que le había ocurrido con este muñeco. Lejos de asustar, causó gran interés en que la gente quisiera comprar este muñeco. Sobre todo, gente que le interesaba el tema de los muñecos malditos. Y lo que no sabían es que se iban a encontrar con que al parecer sí causaba ese mal del que tanto hablaba. Y todos dicen que tienen rachas de mala suerte horribles, tragedias y que incluso se levantan arañazos, moratones, como si de alguna forma el espíritu maligno que habita en este muñeco estuviera provocando ese mal. Con el muñeco Robert, que inspiró la película nada más y nada menos que del muñeco Chucky, que todos conoceréis. Es un clásico de las películas de muñecos malditos, de muñecos diabólicos. Y no es para menos, como os digo, porque fue un regalo malintencionado de una mujer que trabajaba en una casa y que al ser despedida por ciertos motivos decidió vengarse y le regaló a la familia un muñeco con cierta entidad negativa en su interior. Y como era un muñeco para el niño, pues no vieron ese objetivo malévolo de que pudiera hacerle daño al niño. Al parecer, todo el que tuviera a ese muñeco, como ya hemos visto en los otros casos, o estuviera cerca, pues iba a sufrir los estragos de ese mal que habitaba en su interior, y principalmente en los niños, en los hombres de la familia. Como os digo, la familia no vio ese mal, esa mala intención en ese regalo, sino que pues era un muñeco para el niño. El hijo de la familia empezó a llamarle Robert, como él mismo se llamaba, incluso decía que ese era el nombre del muñeco y no el suyo, y empezaron a pasar ciertas cosas. De repente el niño se quejaba de que el muñeco andaba solo por la casa, que se movía, que lo amenazaba, y empezaron a suceder también varias desgracias en la familia, pero nadie realmente empezó a sospechar de que fuera el muñeco. El muñeco fue pasando por varias personas, todas relataban que le ocurrían cosas extrañas, oían voces, se movía solo, incluso pues eso, le ocurrían varias desgracias. Para que veáis el daño que puede hacer un regalo malintencionado. Sin duda, una de las muñecas que también causa bastante terror, no sé si la conoceréis, es la muñeca Peggy. Escribí el artículo en el blog y no quise poner su foto, sin embargo la de los otros muñecos sí que la puse, porque son más conocidos y no tienen la fama que tiene esta. Precisamente no la puse por respeto a mis seguidores, porque quizás alguien no quiere verla, por lo que voy a contar, de la muñeca Peggy, que es precisamente famosa porque todo el que ve su imagen, ya sea en vídeo, en documentales, incluso algunos por foto, dicen que han sentido cierto malestar, ha causado algunos infartos, algunas desgracias, y todos apuntan a que todo esto les ocurrió tras ver a la muñeca Peggy por las redes sociales, por internet, vídeos, etc. Evidentemente esto no le pasa a todo el mundo, porque si esto fuera así nadie podría ver una foto de la muñeca, pero sí que afirman que tras ver la foto, y sobre todo en vídeo, de la muñeca Peggy, les han sucedido cosas tan fuertes como os digo, como un infarto instantáneo tras ver a la muñeca. Puedes pensar que evidentemente puede ser casualidad, que viese a la muñeca en algún reportaje, en alguna foto, y la casualidad, esas casualidades fatales provocasen que casualmente tuviera un infarto, pero quién sabe. La cuestión es que tanto si la ves en persona como si la ves en vídeos, dicen que en algunas personas, no en todas, en algunas personas suele causar ese mal. Así que no seré yo quien os ponga la foto y sois libres de buscar la foto de la muñeca Peggy. Precisamente causa terror por ello, porque no hace falta estar delante o en contacto con esta muñeca para que cause ese mal. Como os comentaba en los otros casos, cuando han estado delante de la muñeca,
al querer hacerle fotos, se han burlado in situ, es cuando les ha ocurrido o se ha desembocado ese mal. Pero ¿quién nos dice que al ver las fotos de la muñeca Peggy o cualquier vídeo pueda también ocurrir algo extraño? Así que decidme en los comentarios si creéis en los muñecos malditos, si habéis vivido alguna experiencia extraña, si realmente pensáis que un muñeco puede causar ese daño o que incluso solo por verlo en internet y en algunos vídeos pueden causar este tipo de daños. Si habéis recibido algún tipo de objeto maldito, algo que os haya causado mal o que fruto de la casualidad creéis que esto es así, contádmelo en los comentarios porque me interesa muchísimo saberlo.